Vamos a ver. Bueno, ahora sí. Y por ahí no hay algo. Sí, ya está. Bueno, vamos a arrancar. Primera definición que hay que conocer de esta unidad número 1, comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? Dice, está conformada por el conjunto de entes colectivos, fundamentalmente los estados, que se relacionan entre sí mediante las normas del derecho internacional público o derecho de gentes. Esa es la definición que tenemos que manejar, ¿sí? Porque en el primer párrafo habla que los distintos estados son miembros iguales de la comunidad internacional a pesar de las diferencias, ¿verdad? O sea, tanto Paraguay como Estados Unidos son miembros, ¿verdad?, de la comunidad. Pero la definición es esa, ¿verdad? Conjunto de entes colectivos, fundamentalmente estados, que se relacionan entre sí mediante las normas del derecho internacional público o derecho de gente. Ese es el concepto de cuando hablamos de comunidad internacional. Muy bien, ese es el primer concepto importante, comunidad internacional, conjunto de entes colectivos. Ahora, cuando hablamos de la sociedad internacional, dice, es la formación social concreta en que actualmente se estructura la convivencia de los pueblos, personas y entidades políticas en el seno de la comunidad internacional. Es el conjunto de sujetos de derecho internacional público unidos por un objetivo común. Diversos autores lo utilizan como sinónimo de la comunidad internacional. Entonces, la sociedad es ese espacio, ¿verdad?, en donde actúan los sujetos del derecho internacional. Eso es lo que se entiende como sociedad internacional, ¿verdad? También se lo utiliza como sinónimo de comunidad internacional. En este caso, la definición yo utilizaría esta, ¿verdad? Conjunto de sujetos de derecho internacional público unidos por un objetivo común, y le añadiría, es la formación social concreta en que actualmente se estructura la convivencia de los pueblos, actualmente. Personas y entidades políticas en el seno de la comunidad internacional. Ese es nuestro concepto de sociedad internacional. Medio se parece con el concepto de comunidad internacional, pero no son lo mismo. Exacto. La comunidad era el conjunto de entes colectivos que se relacionan entre sí por las normas, ¿verdad? Y la sociedad es la estructura en donde conviven esos sujetos. La estructura es la sociedad, donde conviven, ¿verdad? La comunidad internacional evoluciona, dice, y se amplía en el número de sus miembros, y los sujetos poseen ordenamiento jurídico interno. Claro, Paraguay tiene su ley interna, Argentina tiene sus leyes internas, se van formando nuevos países que se van adhiriendo a esta comunidad internacional, ¿verdad? Así funciona esto. Esos ordenamientos se relacionan con el derecho internacional, que cumple una función de coordinación entre los mismos. Claro, los países pues se van adhiriendo a estos convenios, ¿verdad? Pueden ser bilaterales, multilaterales, ¿verdad?, que tienen que ajustarse a las normas de derecho internacional. Claro, para que los países puedan convivir, los estados en sí, ¿verdad? Entonces, el ordenamiento privado de cada país es controlado o tiene que ir en consonancia con el derecho internacional. No puede ir en contra, por así decirlo. Dice, puede conectarse el nacimiento de la sociedad internacional al derecho internacional. En la antigüedad existía mucha anarquía, no había cooperación, solo conflictos bélicos. Pero en las relaciones de las polis griegas ya existía una sociedad internacional. Se rechazaba todo lo extranjero y solo había relaciones civilizadas entre las polis. O sea, este es como un tipo de antecedente, ¿verdad?, histórico. Como sabemos, Roma, en vez de relacionarse, ¿qué hacía? Invadía, conquistaba, tomaba el poder. Claro, en cambio los griegos, entre ellos, ¿verdad?, se relacionaban entre sí. O sea, es un antecedente del derecho internacional, ¿verdad? Ahora, acá tenemos a la definición del derecho internacional. Una definición tradicional y una definición actual. Dice, tradicionalmente se lo definía como la disciplina jurídica que regula las relaciones entre los estados.
considerando que los estados son los únicos sujetos del derecho internacional. O sea, es una definición tradicional. Como sabemos, esto fue evolucionando, ¿verdad? Y la definición actual es el conjunto de principios y normas que regulan los derechos y deberes de los sujetos que componen la comunidad internacional. ¿Cuál es la diferencia? En la definición tradicional solamente consideramos a los estados como los únicos sujetos del derecho internacional. En la definición actual ya es más general el concepto de los sujetos porque podemos incluir a los organismos internacionales. Entonces, no solamente vamos a considerar a los estados. Por eso es que la definición actual amplía un poco esa mirada de quiénes son los sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Dice nomás a los sujetos que componen la comunidad internacional, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, este tema es importante. Entonces, sí, claro, el derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? Es la disciplina jurídica que regula la relación entre los estados. Esa es la definición tradicional. Y la definición actual es el conjunto de principios y normas que regulan los derechos y deberes de quienes, no de los estados, sino que de los sujetos que componen la comunidad. Y acá tenemos algunas denominaciones. Dice ius gentium o jus gentium, derecho de gentes. El derecho internacional, objeto de crítica basada en que la disciplina regula las relaciones de los estados y no de las naciones, consagrándose más adecuado utilizar la terminología derecho interestatal según Kant, dice, sugerida por Kant. ¿Se acuerdan del ius gentium? El ius gentium que era el derecho, en el derecho romano se entendía como el derecho que regulaba la relación entre los romanos y los extranjeros, derecho de gente. Y basado en ese concepto se trajo eso al derecho internacional, ¿verdad? Pero es una crítica que se le hace, ¿verdad? El concepto pues habla de relación de los estados y no de las naciones, ¿verdad? Es una sugerencia que hace Kant. Derecho internacional, derecho transnacional, derecho común de la humanidad, derecho mundial. Son distintas denominaciones que se le da al derecho internacional, ¿verdad? Y el filósofo Jeremy Bentham, ¿se acuerdan del panóptico de Jeremy Bentham? Dice International Law, el más aceptada y utilizada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de otras denominaciones para el derecho internacional, podemos decir que se le puede denominar ius gentium, derecho interestatal, derecho transnacional, ¿verdad? Son distintas denominaciones que se hace a la figura del derecho internacional. Son, vamos a decirle, otras formas de llamar al derecho internacional. Ahora, el derecho internacional privado, porque está el derecho internacional público y el privado. Dice, derecho internacional privado. También es aplicado en el ámbito internacional, relaciones entre personas privadas, no entre estados. Normas que definen la jurisdicción competente y la ley aplicable en las relaciones de derecho privado cuando se relacionan con dos o más estados. Motivos de nacionalidad, domicilio, sede, situación de bienes, etc. Entonces, tema importante acá, ¿verdad? Cuando hablamos, a ver, un ratito, ahí se ve. Cuando hablamos de derecho internacional, el derecho internacional puede ser público y privado. ¿Quiénes son los sujetos por lo menos tradicionalmente hablando del derecho internacional? Los estados, ¿verdad? En el derecho, ese internacional público, ¿verdad? En el derecho internacional privado, hablamos de personas privadas. No se refiere a los estados, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué es el derecho internacional privado? Son normas que definen la jurisdicción competente y la ley aplicable en las relaciones de derecho privado, cuando se relacionan con dos o más estados, ¿verdad? O sea, yo vivo en Paraguay y tengo un conflicto con otra persona privada que vive en otro país. Entonces, vamos a ver si tiene competencia o jurisdicción eventualmente en esa controversia el derecho internacional privado. Dice en la definición, conjunto de principios y normas que regulan las relaciones privadas en las cuales aparecen uno o más elementos extra
territoriales. Esa es la definición de derecho internacional privado. Importante. Fundamento del derecho internacional a secas, ¿verdad? Existe porque por las diferencias en cuanto a políticas entre los miembros de la comunidad internacional. Una imperfecta organización de esta comunidad en que no se conciben estados aislados o autosuficientes. O sea, el derecho internacional existe porque Paraguay tiene regulaciones distintas a la argentina, distintas a la estadounidense. Entonces, como son imperfectas, cada una es distinta una de otra. Entonces, lo que se hace es tratar a través del derecho internacional de regular esas relaciones entre los estados, ¿verdad? Porque se entiende que los países no son islas, sino que se tienen que relacionar entre sí. Hay una interdependencia. Es obligatorio por su función social, por la necesidad de convivir en un ambiente de paz en que se garanticen los derechos fundamentales de toda comunidad internacional. De manera respetuosa y armónica, de manera respetuosa, armónica y sin violencia. Entonces, por eso es obligatorio, por la función social que cumple, ¿verdad? Por eso es obligatorio. Y existe por las diferencias políticas de cada uno de sus miembros. Entonces trata de ordenar un poco esa situación, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de comunidad jurídica internacional, dice la sociedad internacional, base social de la comunidad internacional, es cerrada, pero descentralizada y conflictuada y deliberante. El conjunto de entes colectivos constituye la comunidad internacional y se relacionan entre sí a través de la normativa del derecho internacional, que es lo que nosotros vimos hace rato, ¿verdad? ¿Cuáles son los caracteres de la comunidad jurídica internacional? Universalidad, heterogeneidad, interdependiente y complejidad, que son algunos de los fundamentos que vimos porque existe, ¿verdad? El derecho internacional es universal porque rige a todos los integrantes de la comunidad internacional. Es heterogéneo porque entiende que cada estado es diferente uno de otro. Es interdependiente porque se entiende que los estados no funcionan de manera aislada, ¿verdad? Entonces son algunos caracteres de la comunidad jurídica internacional, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional? Deben ser capaces de celebrar tratados. Hablamos también de la figura de la capacidad, así mismo como la persona física, ¿verdad? De contribuir con las normas internacionales, capaz de ser parte de una relación de responsabilidad y entablar relaciones diplomáticas con otros sujetos. Esas son algunas de las características que tienen los sujetos del derecho internacional. Tiene que haber capacidad para celebrar tratados, contribuir con normas internacionales, capaz de ser parte de una relación de responsabilidad y de entablar relaciones diplomáticas con otros sujetos. Son algunas de las características de los sujetos del derecho internacional. Dice, los sujetos del derecho internacional. Los estados debidamente reconocidos por sus pares sujetos primarios. O sea, los estados son los primeros sujetos del derecho internacional. Los sujetos secundarios, acá ya hablamos de las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OIT, que entiendo que es la Organización Internacional del Trabajo, y la persona física, al ser sujeto pasivo del derecho internacional, al obtener derechos y también obligaciones, ¿verdad? Que es la personalidad internacional con alcance limitado. Y las comunidades beligerantes, en determinados casos en que se las reconoce como actores políticos, que no sean grupos criminales. Había una pregunta sobre esto en el examen que resolvimos esta mañana. Acá está la respuesta. Entonces, cuando nos pregunten en el examen quiénes son los sujetos del derecho internacional, los estados debidamente reconocidos, las organizaciones internacionales, la persona física al ser sujeto pasivo del derecho internacional, ¿verdad? Que es la que recibe el derecho, en este caso, ¿verdad? Y las comunidades beligerantes siempre que no sean grupos criminales. Esos son los sujetos del derecho internacional.
Voy a repetir para que yo pueda, o sea, para reforzar nomás, ¿verdad? Estados, organizaciones internacionales, personas físicas de manera pasiva y las comunidades beligerantes, siempre que no sean grupos criminales, son los sujetos del derecho internacional. Esta es la ONU. Tuve la bendición de estar ahí. Muy lindo. Otras entidades consideradas sujetos del derecho internacional. La Santa Sede, que es el Vaticano, la Soberana Orden de Malta, ¿verdad? Esto me acuerdo que estaba en la pregunta, una pregunta del examen. Y otros puede ser la humanidad, los pueblos, los movimientos de liberación nacional, empresas multinacionales y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que estamos hablando del derecho internacional, que se divide en público y privado. Pero estamos hablando de derecho internacional como tal. ¿Y quiénes son los sujetos? Estos también pueden ser sujetos, ¿verdad? Además de lo que dijimos, además de los estados, además de los organismos, además de la persona física de manera pasiva, además de las comunidades no beligerantes, ¿verdad? Siempre que no tengan fines criminales. La Santa Sede, la Soberana Orden de Malta, también son sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Y otros pueden ser la humanidad, los pueblos, los movimientos de liberación nacional, las empresas multinacionales y las organizaciones no gubernamentales. También son otros sujetos del derecho internacional. Ahora, en cuanto a los órganos de las relaciones exteriores, son aquellos mediante los cuales los estados se relacionan entre sí como otros sujetos del derecho internacional. Y ahí tenemos órganos internos y externos, ¿verdad? Cuando hablamos de órganos internos, dice que se encuentran en el territorio nacional, ¿verdad? El presidente de la República o el jefe de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, son aquellos miembros, personas físicas que pasivamente reciben la facultad, en este caso, ¿verdad?, de relacionarse en ese ámbito de sociedad internacional, ¿verdad?, con otros estados, ¿verdad? Esos son los que están dentro del territorio. Los externos, que son los órganos externos, son los que realizan gestiones de las relaciones internacionales en el exterior. O sea, todos los que están por fuera del país. Misiones diplomáticas, cónsules y otros, ¿verdad? Son nuestras embajadas, son todas esas personas encargadas de relacionar al Paraguay con ese país en donde están realizando su misión diplomática, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son los órganos externos. Ok. Entre las atribuciones del presidente de la República, dice, está negociar y firmar tratados internacionales. Por eso es que el presidente es considerado como un órgano interno, ¿verdad?, del derecho internacional, ¿verdad?, porque tiene la potestad de hacerlo. La ley 1635 orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores a negociar, suscribir y ratificar tratados, convenciones, acuerdos y otros instrumentos internacionales. De vuelta, esta ley le faculta entonces al ministerio a ser un órgano interno del derecho internacional. Sirve para el relacionamiento con otros estados, ¿verdad?, o con otros integrantes de la comunidad internacional. Ahora, hablando de la ley 1635, que es la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice: entre las funciones atribuidas a la institución, en el artículo 4 establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como funciones negociar, suscribir y ratificar tratados, por ejemplo, como el de Itaipú, convenciones, acuerdos y otros instrumentos internacionales con la cooperación, si fuera el caso, de entidades nacionales y velar por el cumplimiento de dichos instrumentos. De vuelta, es una ley que fundamenta, ¿verdad? Fundamenta la tarea, ¿verdad?, la atribución que tiene el ministerio en este caso como un órgano interno, ¿verdad? Dice, relaciones del derecho internacional con otras ciencias. Con las relaciones internacionales se relaciona con la sociología, historia, geografía, demografía, economía y la política. Son otras ciencias
con las que el derecho internacional se relaciona. Reitero, con las relaciones internacionales, sociología, historia, geografía, demografía, economía y política. Ahora, cuando hablamos con otras ramas del derecho con las que se relaciona, derecho civil, penal, comercial y económico. Modernamente, dice, puede dividirse en diferentes ramas. Derecho del mar, que vimos hace rato, Dios santo. Derecho diplomático, derecho aeronáutico y espacial, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional ambiental y derecho económico internacional. Es la acepción moderna que tienen esas ramas del derecho, ¿verdad? Son acepciones más específicas del derecho para cada ámbito en particular, ¿verdad? Cooperación científica internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció respecto al progreso científico como uno de los factores determinados al desarrollo de la sociedad humana. Por ejemplo, para desarrollar la comunidad internacional se abocó para desarrollar la vacuna contra el COVID. Entonces, el progreso científico es un interés común entre los integrantes de esa sociedad internacional. El 24 de octubre de 1970, Declaración sobre los principios del derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación de conformidad con la Carta, se incorpora la obligación de los estados de cooperar entre sí en las esferas de las relaciones internacionales en todos los ámbitos. Por eso se menciona al progreso científico como un ámbito o como un factor de desarrollo de la sociedad humana, ¿verdad? Para que trabajen los estados, por ejemplo, o los organismos internacionales. Ahora, hablando de las divisiones del derecho internacional, esto es importante. Por el objeto de la regulación, o sea, ¿por qué está regulando? Dice, relaciones de los estados y los sujetos del derecho internacional y los tratados, ¿verdad? Se puede dividir el derecho internacional por el objeto de la regulación, por su naturaleza y por sus fines, ¿verdad? Cuando hablamos del objeto, puede ser los estados, ¿verdad? Podemos hablar de los tratados, los actos unilaterales, bilaterales, etcétera, por el objeto de la regulación. Cuando hablamos de la naturaleza, puede ser derecho internacional público ideal y derecho internacional público positivo, ¿verdad? Y cuando hablamos de sus fines, puede ser derecho internacional público procedimental y derecho internacional público metodológico. Entonces yo puedo dividir el derecho internacional según, si voy a mirar el objeto, podemos ver el derecho según un tratado, un acto unilateral, un acto bilateral, ¿verdad? Teniendo en cuenta cuál es la razón de ser de esa regulación. Según su naturaleza, ¿verdad? Puede ser ideal o positivo. Y según sus fines puede ser procedimental o metodológico. Son algunas divisiones del derecho internacional. El derecho internacional público universal y el derecho internacional público regional y subregional también es una división del derecho internacional público. O sea, puede ser entonces el derecho internacional público universal, regional y subregional. Sí, hay tres divisiones a través del derecho internacional público: universal, regional y subregional. Eso viendo conceptualmente al derecho internacional público. Este creo que es el actual secretario general de las Naciones Unidas. Creo que es peruano, no sé si colombiano. La Constitución del Paraguay y el derecho internacional. Dice el artículo 137 cuando hablamos del orden de la prelación de las leyes, ¿verdad? Dice, de las relaciones internacionales, el artículo 141, tratados internacionales, como parte del ordenamiento legal interno, conforme a la jerarquía establecida en el artículo 137. Sabemos nosotros que por encima de todo está la Constitución y los tratados internacionales que sean ratificados por el Congreso de la República, ¿verdad? Son las leyes más importantes. Esto está en el 137. Ahora,
¿Cuál es el objeto del derecho internacional? La paz interna se organiza a través del derecho y el ámbito estatal. O sea, el derecho, como sabemos, es regulador de la conducta humana, entonces uno de los objetos del derecho internacional es la paz interna, ¿verdad? El derecho internacional dicta las normas en el ámbito extraestatal, o sea, por fuera de los estados, y el derecho internacional público trata de la coexistencia entre los estados, o sea, para que los estados puedan relacionarse entre sí, de la cooperación, de la solución pacífica de las controversias internacionales y encamina los esfuerzos para alcanzar y resolver los problemas políticos, económicos, sociales y culturales en el ámbito de la comunidad internacional. O sea, es un poco ideal lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sabemos que es medio bola parece, pero son al final y al fin y al cabo el objeto, ¿verdad? La paz interna, dictar las normas en el ámbito extraestatal, o sea, todo lo que tenga que ver no con normas internas, sino que con normas que relacionen a los estados. En cuanto al derecho internacional público, que trata que los estados coexistan, que cooperen, que solucionen pacíficamente sus controversias, por ejemplo, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que se puedan resolver problemas políticos, económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Esa es la finalidad, al final, o sea, el objeto, el porqué del derecho internacional, ¿verdad? Como digo, opinión personal, un poco ideal su objeto, ¿verdad? Pero bueno, está ahí. Tema importante, caracteres del derecho internacional. O sea, ¿qué le caracteriza al derecho internacional? O por lo menos cuáles son sus elementos, ¿verdad? Los sujetos, los procedimientos de producción de normas, la voluntad de los estados, la ausencia de sanciones y las bases igualitarias. Entonces, ¿qué le caracteriza al derecho internacional? Los sujetos son un carácter, ¿verdad? Existen, que son en este caso pueden ser los estados, organismos internacionales, las personas físicas de manera pasiva, decíamos que eran, por ejemplo, sujetos del derecho internacional, ¿verdad? La voluntad de los estados está presente como carácter. La ausencia de sanciones, o sea, el derecho internacional no tiene como carácter buscar la sanción, sino al contrario, la paz, el progreso, la solución, lo que busca el derecho internacional, ¿verdad? Resolver conflictos, exacto, el progreso. Y las bases igualitarias. Esos son los caracteres del derecho internacional. Los estados son creadores y principales destinatarios de las normas jurídicas internacionales. Esto también estaba en una de las respuestas del examen. Los estados son creadores y principales destinatarios de las normas. O sea, si Paraguay celebra, por ejemplo, un convenio con Brasil, de lo que sea, entonces entre Paraguay y Brasil, a través de nuestros representantes de cada estado, voluntariamente se celebran el nacimiento de nuevos derechos, ¿verdad? Porque existe pues ese convenio, en el cual Paraguay tiene derechos, Brasil tiene derechos. ¿Quiénes nos representan? Seguramente el canciller de Paraguay, el canciller de Brasil, voluntariamente, ¿verdad? Buscando el progreso. ¿Qué es lo que sucedió con Itaipú, verdad? Se buscaba solucionar un problema, trabajó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay con el Ministerio de Brasil, exacto, llegaron a un acuerdo, hubo voluntad, ¿verdad? Entonces, con bases igualitarias, ¿verdad? Viendo que cada estado tiene o es considerado iguales ante la ley, ¿verdad? No porque Brasil sea más grande va a ser más que Paraguay. Entonces, son algunos caracteres del derecho internacional. Claro. Bueno, con eso terminamos esta unidad 1, ¿verdad? No sé si alguna duda quedó. Yo sé que leí los PPT porque también es la primera lectura que le estoy dando con ustedes, pero creo que lo importante es saber, y quiero hacer más, y por 2 minutos me van a tolerar estas partes importantes, que creo que es súper importante tener bien claro, ¿verdad? Comunidad internacional, que es conjunto de entes colectivos que se relacionan entre sí, ¿verdad? Mediante las normas del derecho internacional. Eso es comunidad internacional, ¿verdad? El término sociedad internacional es el ámbito, ¿verdad?, en donde se relacionan estos sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Es la estructura en donde conviven, ¿verdad?
estos sujetos del derecho internacional, unidos por el derecho en sí, ¿verdad? Eso me parece importante resaltar. Otro tema, ¿cuál es la definición tradicional de derecho internacional? Disciplina jurídica que regula la relación entre los estados. Acá solamente consideramos a los estados como sujetos del derecho internacional. Eso es en la definición tradicional. En la definición actual es el conjunto de principios y normas que regulan a los sujetos que componen la comunidad internacional. Y cuando hablamos de sujetos, vamos a ver más adelante quiénes son los sujetos, pero ya no hablamos de estados, sino que hablamos de sujetos, ¿verdad?, que componen la comunidad internacional. Esa es la diferencia entre la definición actual y la definición tradicional. Me parece importante mencionar eso. Otras denominaciones que se le da al derecho internacional, o cómo se le puede llamar de otra manera: derecho de gente, ius gentium, derecho transnacional, derecho interestatal, ¿verdad? Son otras denominaciones que se le da al derecho internacional. También me parece tema importante. Cuando hablamos de derecho internacional privado, hablamos de ese conjunto de principios y normas que regulan las relaciones privadas, en las cuales aparecen uno o más elementos extraterritoriales. Entonces, la palabra privado ya nos sugiere algo, ¿verdad? Relaciones privadas, no públicas. Eso nos va a ayudar a distinguir bien el concepto. ¿Cuáles son los caracteres de la comunidad jurídica internacional? Universalidad, heterogeneidad, interdependiente y complejidad. Esos son los 4 caracteres de la comunidad jurídica internacional. Me parece un tema importante. Y acá tenemos, ¿quiénes son los sujetos del derecho internacional? Bueno, vamos a ver acá. Los estados debidamente reconocidos, los sujetos secundarios, que son las organizaciones internacionales, ONU, OEA, la persona física, que es el sujeto pasivo. ¿Por qué es el sujeto pasivo? Porque recibe el mandato o la facultad de representar, por ejemplo, a su país, como en calidad de presidente, ¿verdad? Las comunidades beligerantes, que no sean grupos criminales, también son sujetos del derecho internacional. La Santa Sede y la Soberana Orden de Malta también son sujetos del derecho internacional. Y otros sujetos pueden ser considerados la humanidad, los pueblos, los movimientos de liberación nacional, las empresas multinacionales y las organizaciones no gubernamentales. Son sujetos del derecho internacional en general, ¿verdad? Cuando hablamos de órganos en cuanto a las relaciones exteriores, cuando hablamos de órganos internos, sabemos que es el presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Son ellos los órganos internos. ¿Por qué? Porque están dentro del país. Los órganos externos son todos aquellos que están fuera del país, ¿verdad? Las misiones diplomáticas, los cónsules, ¿verdad? Las que hacen las gestiones fuera del país. ¿Cómo se puede dividir al derecho internacional? Por el objeto, por su naturaleza y por sus fines. Cuando vamos a ver el objeto, podemos ver, por ejemplo, que pueden ser los tratados, los actos unilaterales, bilaterales. Según qué objeto sea, se puede dividir. Por su naturaleza tenemos el derecho internacional público ideal y el positivo. Y según sus fines, el derecho internacional público puede ser procedimental o metodológico, ¿verdad? Ahora, si conceptualmente hablando quiero dividir al derecho internacional, puede ser universal, regional y subregional. Son las divisiones del derecho internacional. Los caracteres del derecho internacional: los sujetos, los procedimientos para la producción de normas, la voluntad de los estados, la ausencia de sanciones y las bases igualitarias. Son las características del derecho internacional. Sujetos, procedimiento de producción de normas, voluntad de los estados, ausencia de sanciones y bases igualitarias. Entonces, con eso ya hace
un cierre rápido de los puntos que creo que son los más importantes de esta unidad 1.